Estoy hablando no sé cuánto, digamos media hora. Vivimos en un mundo que ha sido querido por un Dios que nos ama a todos uno por uno. Y esta media hora desde que yo hablo ha muerto cerca de 70 a 90 niños de enfermedades, penurias, hambre y sufrimiento, pero Dios les ama. Y ahora mientras yo hablo esto está muriendo otro, pero Dios le ama. Y dentro de 20, 30 segundos muere otro, pero Dios lo ama. Es para decir, imagina si no le amase. Bien, la fe encuentra explicación también a esto. Después la fe encuentra explicación a la madre de todas las angustias, que es el miedo a la muerte. Porque nosotros no queremos escuchar que nos digan que moriremos. Mejor, queremos escuchar que con la muerte no es verdad que acaba todo. Yo no sé qué hay después de la muerte, yo no me ocupo para nada de ello. También porque digamos que esta vida me basta. Por eso procuro vivirla intensamente. Es algo como, no sé quién la escribió, pero es una bellísima frase, tenemos dos vidas. La segunda inicia cuando comprendemos que tenemos una y sola. Y ya. No es mía, por tanto, pero no me acuerdo. Entonces la fe encuentra respuesta también en problemas de la muerte, encuentra todas las respuestas posibles a este problema. Basta ver la historia de las religiones, que desde la reencarnación hinduista a la reencarnación jainista, que es diferente a la hinduista, pero aquí en Occidente no se menciona porque no gusta tanto, no es la hinduista, es un poco más bonita. El renacer budista, que es algo diferente totalmente a la reencarnación hinduista, a la resurrección de los cuerpos inventada por Pablo, inventor del cristianismo. Entre otras cosas, abro y cierro paréntesis, los primeros cristianos no creían en la inmortalidad del alma. Quitemos eso de la cabeza. Creían en la resurrección de los cuerpos. La inmortalidad del alma es una invención teológica sucesiva. Creían en la resurrección de los cuerpos físicos, no en la inmortalidad del alma intangible. Después, como esta resurrección de los cuerpos, entonces se elaboró el todo a fecha indeterminada. Por tanto, la humanidad elaboró todas las respuestas posibles al problema de la muerte. ¿Y sabéis lo que es bueno y extraordinario? Pienso que merecían el premio Nobel los que idearon este concepto de fe. Que cualquier cosa que haya o no haya después de la muerte, sea cual sea la fe que hayáis cultivado en el curso de la vida, si os ayudó a vivir bien, no los decepcionará nunca. Porque si después de la muerte no hay nada, no os daréis cuenta nunca, no se van a decepcionar. No es que diréis, oh Dios, pasé toda la vida creyendo en esa cosa que no existe. No, no os daréis cuenta. Pero si esa cosa os hizo vivir bien, hacéis bien en vivirla así, sin poneros el problema del hecho que sea verdad o no. Porque si empezáis a estudiar para entender si es verdad o no, os doy un consejo, no empecéis a estudiar para entender si es verdad. No empecéis a estudiar, quedárosla. Disfrutarla, no la pongáis en discusión, no ahondar en ella, vívenla así. Hay que vivirla así, así como la tenéis, cualquiera que sea, da igual. Lo decía también Tenzin Gyatso, el actual Dalai Lama, el 14. No abandonéis una religión para abrazar a otra, porque añadiréis frustración a frustración. Porque todas las religiones nacieron para darle al hombre las respuestas al problema de la muerte. Y he dicho también, cuando yo muera, ya no vayáis a buscarme entre los niños, ¿sabéis, no? Que van a buscar el renacimiento, no ir a buscarme entre los niños. Escoged entre los monjes más ancianos al que consideréis más sabios y ponerlo en mi lugar. Y sin embargo, él estaría en su 14º renacimiento. ¿No será que tiene alguna duda? Ya que dice, no vayan a buscarme más entre los niños. Bueno, en cualquier caso, cada quien tiene su fe y hace como puedan vivirla, así como está.
El hecho que nosotros debemos creer que son ciertas todas una serie de cosas y las tenemos que creer sin hacernos preguntas, porque a veces hacerse preguntas significa tener dudas, que son, según mi opinión, la única y verdadera forma de libertad. Cuando Jesús decía, la verdad os hace libres, no quería decir lo que se atribuye, ¿sabéis? Pues, si hay algo que hace esclavos es la verdad. Mirad a todos los que están convencidos de tener la verdad, son esclavos de esa verdad. No son ya siquiera libres de intentar pensar otra manera. La verdad a la cual se refería a él es, yo soy la verdad, decía. Por tanto, para él había, como había un programa social para aplicar, si venís detrás de mí, yo os llevo a la libertad. Pero era un cierto tipo de libertad, no la verdad filosófica que nadie tiene, o todavía menos la verdad teológica. Por lo tanto, lo que nos hace realmente libres es dudar. Y es por eso que quien gobierna nunca quiere que tengamos alguna duda. Porque si tenemos dudas, hacemos preguntas y eso molesta. Así como yo ahora haré algunas preguntas, estando bien atento a lo que digo para no acabar en los tribunales. Yo varias veces leí en las conferencias que el tema de los 6 millones de hebreos muertos en el Shoah era conocido desde la segunda mitad de 1800 y estaba ya escrito en las revistas judías de la segunda mitad del 1800 y estaba escrito ya al inicio del 900 en los más importantes diarios estadounidenses, americanos en general, estadounidenses, canadienses, donde se hablaba exactamente de 6 millones de hebreos que estaban muriendo o iban a morir en el sudoeste de Europa. Ahora bien, yo no estoy poniendo en duda la Shoah. Estoy haciendo preguntas. Estoy por hacer preguntas que quizás sean más difíciles todavía. Porque que sean 6 millones o 5.600, quiero decir, si hay un crimen, sigue siendo crimen. No es el problema. El problema es establecer quién lo quiso realmente. ¿Quién lo decidió? ¿Quién lo ha planificado? Porque de 6 millones de hebreos, por ejemplo, en New York Times, en 1919, en el 1920, en 1919 New York Times escribe, en Ucrania 6 millones de hebreos están en peligro. 6 millones de hebreos en Ucrania y en Polonia han recibido noticias que van a ser completamente exterminados. 1919. Hitler había apenas terminado de hacer el relevo de la Primera Guerra Mundial. 1915. 6 millones de hebreos en Rusia son perseguidos, cazados, humillados, torturados, lo hacen morir de hambre. Miles de ellos masacrados y ultrajados y saqueados. Pero de la mitad de 1800 hasta el final del 1900, o sea, al final de la Segunda Guerra Mundial, siempre son 6 millones de hebreos. Ahora bien, un pueblo que es masacrado disminuye de número. Conocemos la historia de los nativos americanos, ¿no? Que después de Cristóbal Colón fue no a descubrir América, fue a conquistar América por cuenta de las potencias católicas. Por ejemplo, la amiga Mauricia, conocida como Yusi, entrevistó a la duquesa Isabel Medina Sidonia de Toledo, Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura, en cuyos archivos está la documentación de quien financió a Cristóbal Colón. Por lo tanto, sabían bien a dónde iban, ¿sí? Exactamente sus antepasados. Por lo tanto, sabían bien a dónde iba y qué iba a hacer. Por lo tanto, la idea de que descubrieron es una de las muchas mentiras. Fue a conquistar por cuenta propia las potencias católicas. Y sucedió que en el siglo inmediatamente sucesivo llegaron los cristianos españoles que en el nombre del amor de Cristo los exterminaron. El hecho de que exactamente como se dice aquí, pues el tema es el mismo. Perseguidos, cazados, humillados, torturados, le hacen morir de hambre, masacrados, ultrajados, saqueados.
Si quitamos hebreos y escribimos nativos americanos, es exactamente lo mismo. Pasaron de 80 millones a 10 millones. Solo los habitantes de México pasaron de 20 millones a 2 millones. Los hebreos son siempre 6 millones en 70 años. Siempre 6 millones. Uno tiene derecho o no de hacerse una pregunta. En la red e internet me han dicho, sea en privado o en público, que yo no tengo el derecho de cultivar esta curiosidad. No tengo el derecho. Porque tengo una curiosidad que no debe ser cultivada, porque las cosas ya se saben. O no se saben. Porque después, gracias a los estudios de una persona que formará parte de este proyecto, que es licenciada en leyes, que está en estos momentos examinando cerca de 5.000 documentos del siglo pasado, salen a la luz webs hebreas de rabinos, donde está escrito que el hecho de que 6 millones de hebreos tenían que morir para consentir a los hebreos de volver a Israel está ya presente en la Biblia. ¿Y está presente dónde? Justo donde se habla de regreso de los hebreos. Por tanto, estoy citando, gracias a esta persona, de lo cual, porque de lo contrario están los grupos de aquellos que cada vez que digo el nombre de alguien le saltan encima para destruirlo. Por tanto, después esta persona dará la cara en el momento oportuno. Ahora no la nombraré todavía. Esto de aquí está en las webs, por ejemplo, en las webs de Salomón Cohen, nuestra agenda judía, donde está escrito: es justo por causa de esta profecía que nosotros hemos anticipado que 6 millones de nuestra gente deben morir antes que no sea permitido de volver a Israel. Esta cosa está escrita en el New York Times el 6 de noviembre del 1900. Hitler hacía poco que había terminado de chupar la leche. Y la profecía es esta. Os lo muestro así al menos. Es este documento oficial. Diga. Dicen así porque deben eliminar hebreos originales y sustituirlos con los hebreos convertidos en hebreos. Este será el paso sucesivo. También con la diferencia entre la frecuencia específica de enfermedades particulares entre los hebreos sefardíes y los hebreos askenazíes. Pero será el paso siguiente. Por lo tanto lo digo, no estoy negando la Shoah. No puedo ser juzgado por negacionista. Esta la ponemos entre paréntesis. Aquí está escrito Tashubu, que quiere decir volveréis. Y ellos hacen notar que en el modo que está escrito en el Levítico, falte esa Vav. Esta letra que tiene el valor numérico como el número 6. Ellos dicen que como falta esta letra, los hebreos volverán menos 6 millones. Ahora, yo no digo que esta sea una profecía verdadera. Después os hago ver cómo construyen las profecías, así nos entendemos. Estoy diciendo que ellos escriben que 6 millones tienen que morir antes que los hebreos les sea concedido volver a Israel. 1900. Esta cosa aquí, ellos dicen, y con el recuento numérico gemátrico, que incluso contiene la fecha que es el retorno de Israel,
en 1948, después que haya muerto 6 millones de hebreos. Esto lo hace incluso remontar al Sefer HaZohar, el libro del Zohar, el esplendor, que en una de las Biblias de la Cábala hebrea, escrita en el 1200, texto muy discutido, obviamente, por algunos una verdadera charlatanería, para otros, sin embargo, es un texto que contiene sabiduría antigua, escrito en arameo antiguo, o sea, como si fuese escrito antes. Dejemos el tema de la historia del Zohar, que no nos interesa por ahora. Aquí está escrito que como falta esta bab, que en cambio sería esta gramaticalmente correcta, quiere decir que antes de los hebreos pueden volver, deben morir, desaparecer esos 6 millones. Lo escriben en sus webs. Aquí está. Aquí está. Benjamin Netanyahu, en la revista del Mundo Judío, advierte Putin que Irán quiere matar 6 millones de hebreos. Irán. Los periodistas intelectuales hebrea Lowell Tal, la tengo en otra parte. Hace 2 años escribió en el periódico: finalmente los hebreos en Israel han superado los 6 millones. En fin, estos 6 millones. Entonces uno tiene el derecho de no de hacerse preguntas, no de cultivar la curiosidad. Pero a mí no me importa nada si tengo el derecho o no, yo la cultivo. Es decir, el derecho me lo doy a mí mismo. Desde el punto de vista, aunque si bien que respuestas a ciertas preguntas pueden ser extremadamente duras, muy duras, porque quiere decir entender quién es, que basándose en esta profecía, real o presunta que sea, peor todavía si es presunta, porque quiere decir que es construida a propósito. Obviamente, peor todavía si es presunta. Quiere decir que basándose en esto, alguien decidió que 6 millones, pero antes que naciera Hitler, que 6 millones de hebreos, de todas formas tenían que morir. Son preguntas, ¿eh? Son preguntas, nada más. A las cuales después deben responder los historiadores, ¿cierto? Yo no, faltaría más.